Saludos, les habla su amigo y amigable vecino, el cronista de tinieblas. Algunos me conocerá y me recordará por videos tales como Prometean los creados, Hombre Lobo el exilio, em, Geist, los devoradores de pecado y los videos sobre crónicas de tiniebla y, si no me falla mi anciana memoria, eh, la crónica del dios máquina y este la, la crónica del contagio. Todos ellos se encuentran en Web Vampiro, que les recomiendo vayan a verlos. eh, o visiten el canal de Web Vampiro, que no tiene desperdicio. Hago este video eh, por placer y por probar algunas de las nuevas herramientas que tengo a disposición, una forma diferente de hacer las cosas. Últimamente he estado cerca de grupos relacionados con calabozos y dragones aquí en mi patria y me he reencontrado con los manuales de quinta edición que había visto por encima. Últimamente lo estoy viendo un poco a profundidad. Todavía tengo una deuda con los de Crónicas de Tinieblas, no los he abandonado, pero el mundo real exige mucho. De hecho, este preámbulo, eh, este video es para hablar de algo que me gusta y que me ha llamado la atención por el contacto con la gente de los grupos de rol nacional y es hablar de el orden de lectura de algunos escenarios de campaña. Y qué mejor escenario de campaña que el escenario con el que yo me inicié en la literatura fantástica. No es el que con el que me inicié exactamente con Reinos Olvidados y posteriormente con Dark, pero la colección que empecé por mi cuenta, ¿no? Es la de Dragonlance y he visto unos cuantos videos del orden de lectura en YouTube y también yo hace tiempo en mi blog personal hice un orden de lecturas y dije, bueno, ¿por qué no salir a pontificar un poco, no? Al fin y al cabo, si bien en mesa yo jugué mucho Dark Sun, leí bastante Dragonlance. Leí y escribí muchos fanfics y pertenecí a listas de correo de Yahoo, algo que creo que ya no existe. Una lista de Yahoo muy buena que todavía recuerdo con cariño, que fue la de Neraka y Qualinos, donde nosotros, los que pertenecíamos ahí o queríamos entrar en la línea de correo, teníamos que crearnos un personaje e interpretarlo. Interpretamos un personaje, hacíamos roleplay sin dados, sin edición de juego. Te inventabas tu personaje todo de mente, tanto que el nombre con el que me conozco en internet, que es William Dark Gaze, surge de ahí, de mi época de andar escribiendo fanfics e inventando mundos propios, después que comencé a leer Dragonlance. Y tengo tiempo leyendo esta saga, ¿no? Y bueno, porque en la época donde todo el mundo está haciendo recomendaciones, todo el mundo está pontificando, ¿por qué no hacerlo? Y de paso poner a prueba destrezas que tenía tiempo sin usar, como era la cuestión de la edición. Entonces, hecho este preámbulo, vamos a hablar del orden de lectura, ¿no? En otros sitios ustedes van a encontrar y les van a decir el origen de la saga de Dragonlance. Todos sabemos que surgió por allá por los 80, que voy a trabajar de memoria. Surge por los 80, en la época donde TCR
está creando distintos escenarios de campaña y crea una serie de novelas para, para darle apoyo a todos estos escenarios de campaña, ¿no? Para darle cierta profundidad. Y Dragonlance es una de las que despega, ¿no? Tiene un boom demasiado grande comparado con otras. La otra que tiene un boom grandísimo es Dark Sun. Dark Sun no, perdón, es Reinos Olvidados, la cual es un poco más difícil aún al día de hoy establecer lo que podríamos considerar eh, un orden de lectura, ¿no? Lo hermoso de Reinos Olvidados es que tú puedes empezar por cualquier parte, ¿no? Y supongo que en la actualidad la barra de entrada o la parte de entrada es mucho más cómoda. Pero Dragonlance sí tiene un esqueleto, ¿no? Sí tiene una columna vertebral por la que tú puedes empezar y terminar. Una serie de obras que si tú las lees en el orden que está, tienes una idea general del escenario de campaña. Y en esta época donde el juego de rol sí está otra vez en boga, el sistema es sencillo, es elegante, está muy bien equilibrado en el sentido del tanto la interpretación como la personalización como las mecánicas, pero los manuales que yo he visto hasta ahora adolecen de algo que tenían los manuales en tercera edición, que era, y supongo que en segunda también, que era el trasfondo. Entonces probablemente a los que quieran abocarse a jugar Dragonlance les puede interesar eh, conocer este aspecto del escenario de campaña. Entonces la gran pregunta aquí es cuáles son las novelas que tengo que leer para conocer la columna vertebral de lo que es Dragonlance. Ok, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero por donde vamos a empezar es por las crónicas de la Dragonlance. Las crónicas de la Dragonlance fueron escritas por Margaret Weis y Tracy Hickman con base en un módulo, una aventura que voy a poner un enlace si me es posible. Voy a poner un enlace en el video a el blog de Carlos de la Cruz, donde él leyó las novelas y las aventuras que dieron origen a las novelas y las comparó, ¿no? Es un ejercicio muy interesante que vale la pena ir a ver. La crónica de la Dragonlance está conformada por El Retorno de los Dragones, que es la primera, La Tumba de Uma y la tercera, La Reina de la Oscuridad. Estas son tres novelas que siguen el tópico de las dragonadas. Se nos presenta a los héroes de la lanza, sus historias, sus trasfondos, y tiene momentos muy bonitos, momentos muy intensos, ¿no? Yo las leí cuando tenía 18, 19 años y todavía las recuerdo con demasiado cariño. No fueron las primeras que leí de la Dragonlance. La primera que leí de la Dragonlance creo que fue La Leyenda de Uma del señor Richard Nack, que la recomiendo, ¿no? También, pero esas aparte, pues. La siguiente trilogía que hay que leer para seguir con esta columna vertebral, la siguiente vértebra, las conforma las leyendas de la Dragonlance, que son El Templo de Istar, La Guerra de los Enanos y El Umbral del Poder. Las tres escritas por Margaret Weis y el señor Tracy Hickman. En estas novelas nosotros vamos a acompañar a los gemelos Raistlin y Caramon y a Taz, además de la sacerdotisa Crisania, un viaje al pasado donde
se van a recorrer los pasos, ¿no? De una historia que ya ocurrió, que es la historia de Fistandantilus, ¿no? Un personaje que tiene un gran peso dentro del mundo de Dragonlance. Es un mago, un archimago malvado, icónico del lore de este mundo, ¿no? Entonces, esta trama, esta trilogía es interesante, un poco más profunda, un poco más compleja y profundiza en los personajes de Raistlin y Caramón y en cierta medida rompe una relación que es tóxica entre estos dos hermanos. Luego, después de esta, hay una antología de cuentos que ofrezco disculpas, que yo no leí y creo que no es exactamente necesaria, que segunda generación. Yo segunda generación me la salté y fui directamente a los caballeros de Takisis y a la guerra de los dioses, ¿no? Esta novela en castellano eh, es una duología, son dos novelas, pero tengo entendido que en su idioma natal conformaban un solo bloque, un solo libro. Esta es, de todas las novelas de Dragonlance que yo recuerdo en su momento, esta fue la que más me gustó, especialmente por cómo se presentan los caballeros de Takisis. Son unos villanos atractivos y wow, impresiona, ¿no? ¿Qué tiene de malo esta novela? El cierre. Esta novela hecha por tierra por problemas que hubo entre los autores y la compañía en ese momento, rompe el mundo y te da como que un final ahí de la Dragonlance donde los dioses se fueron, la magia desaparece y te da pie a un nuevo mundo donde las cosas tienen que resolverse de otra forma. Y si se hubiese quedado ahí, hubiese sido un final un poco agridulce, pero un buen final, ¿no? Pero la gente, creo que TCR o de Wizard tenían que seguir produciendo, pues, y no se iban a quedar con los resultados de lo que pasó en sus diferencias con los autores, ¿no? Entonces, ellos le van a pedir a una autora llamada Jean Rabé que siga escribiendo y que le dé una vuelta, que trabaje con lo que quedó, ¿no? Y se crea la quinta era, o la era de los mortales, la quinta era de Dragonlance, donde vamos a estar en un mundo donde hay que redescubrir la magia divina, los dioses se fueron, la magia arcana también hay que redescubrirla, y es un escenario que a algunos les gustó, otros en su momento lo odiamos. Yo leí unas cuantas novelas de aquella época que no me gustaron, tenía aversión al mundo, pero hay algo que con el tiempo me di de cuenta, que el mundo de Quinta Era es realmente interesante. Fíjense, es un mundo donde hay que redescubrir una forma de hacer la magia, ya los dioses no son los enemigos, sino unos dragones alienígenas, hiperpoderosos, grandísimos, que con su magia cambian el mundo. O sea, es una cuestión demasiado interesante, demasiado buena, que si tuviese otro nombre y fuese un setting aparte, sería tremendo escenario de campaña, tanto para novelas como para el juego de rol. Quinta Era es muy larga y difusa, pero hay tres novelas que son clave, escritas por la señora Jean Rabé. Una es Amanecer de una nueva era, el segundo es El dragón azul y la tercera es El conjuro de los dragones. Los eventos que pasan aquí te permiten tener una idea general de lo que va. Luego Quintera va a tener algunas sagas paralelas. La señora Jean Rabé va a crear un personaje llamado Damon Fiero Lobo, que es un personaje super OP, todo roto, que tiene su trilogía, pero es insoportable de leer, ¿no? Y hay otras novelas que profundizan en el trasfondo. De Quinta Era, yo lo mejor que llegué a leer fue la primera novela de, creo que la trilogía de Lisha Majere, tremenda historia. ¿Qué tiene de malo Quinta Era? Que a mí no me gusta, entre otras cosas, que echan a perder
a unos antipaladinas, a unos villanos tan excelentes que ya figuraban en la Guerra de los Dioses, y los Caballeros de Takisi, como son los Caballeros de Takisi, los vuelven otra vez a ser, pasan de ser unos villanos honorables que a mí me parecieron atractivos, muy legal maligno, pasan otra vez ese arquetipo del villano malvado caótico que recuerda mucho a las armadas de los Señores de los Dragones, que son los enemigos principales de las crónicas de las Dragonlance, ¿no? Eh, Después de muchos años, los autores van a volver a cerrar toda esta cuestión con la trilogía de la Guerra de los Espíritus, que está conformada por la novela Los Caballeros de Neraka, El Río de los Muertos, y la tercera novela se titula El Nombre del Único. Estas novelas nosotros vamos a acompañar a un personaje llamado Mina, que aparece de la nada, y que esta muchacha tiene magia divina muy potente, y en un momento que la magia divina y la arcana están fallando en el mundo, como si hubiese un déficit de energía, imagínenselo, y llega esta muchacha con estos poderes brutales y comienza a hablar de que hay un Dios que ha regresado, un Dios que nunca los abandonó, que es el Dios único, ¿no? Que parece un Dios así monoteísta, radical, extremo y tal. La novela también vamos a en contraparte llevar la aventura de las manos de el Kender Tasslehoff, que ya está viejo, y vemos cómo va evolucionando a través de la historia, cómo el personaje se va volviendo como un Kender atormentado, ¿no? Ya deja esa actitud infantil y pareciera que a medida que pasa, se va corrompiendo, como si estuviese deprimiendo, ¿no? Aún así, yo leí esa novela durante la pandemia y les puedo decir que no la soporté. Yo era muy fanático de Taz cuando era joven. Me gustaba, me reía mucho. Recuerdo que cuando comencé a leer o releer Los Caballeros de Naraka me reí, pero ya cuando comienzo a llegar al río de los muertos, este, ya el personaje me fastidiaba y ya yo comenzaba a ver por dónde iban los tiros, ¿no? Margaret Weiss y Tracy Hickman, si bien son muy buenos, nos mantienen en la historia, tienen la mala costumbre de repetirse. Hay muchas cosas aquí que te comienzan a oler a la trama de crónicas y de leyenda, ¿no? De leyenda de las dragonas. Esta trama al final termina de forma catastrófica, pero se restaura el mundo y salen los dos grandes lastres de Dragonlance, tanto en el rol como en las novelas, que es que sale de la ecuación Takisis y Paladín, ¿no? Lo que significaría que se presenta un mundo interesante porque te tendrías que redefinir ahora quiénes van a ser los villanos y el héroe principal. Lo que si se hubiesen continuado las novelas hubiese sido sumamente interesante porque le daría protagonismo a los otros dioses del mal, de la naturalidad y del bien, que son realmente interesantes. La señora Margaret Way continuaría la historia de Mina, profundizando el personaje en una trilogía llamada La Discípula Oscura, que está conformada por 3 novelas: Ámbar y Ceniza, Ámbar y Hierro y Ámbar y Sangre. Yo no las leí. Yo recuerdo que en su momento alguien las estuvo leyendo y comentando, por aquella época de los foros en la antigüedad del internet, y, y no me quedaron ganas, no quise abordarla. Para mí, Dragonlance termina con El Nombre del Único, aunque si soy sincero, para mí Dragonlance terminó en el umbral, en la Guerra de los Dioses, ¿no? O podría también soportar el hecho de que hubiese terminado en El Nombre del Único, terminó Dragonlance. Sé que hace poco hubo un acuerdo, unas cuantas diferencias con los autores volvieron y han reescrito o han escrito
se prepara una nueva trilogía, creo que ya está publicada la primera en castellano, pero he leído la sinopsis y lo que siento es que es una vuelta a, a lo mismo de siempre, ¿no? Es un reboot, no sé si van a hacer un reboot con el mundo o es una historia que creo que está ambientada de nuevo en la Guerra de la Lanza. Fíjense que el manual de rol que lanzan empieza de nuevo en la Guerra de la Lanza. Dragonlance está condenada a quedarse en esa época, que para muchos es la época más interesante. Para mí no, para mí la época más interesante es posterior a la Guerra de la Lanza. Hablando en términos de rol, me parece que ese periodo gris puede ser muy interesante por el papel de los caballeros de Taquisis, ¿no? El tipo de villano que son. O en esta época después de la guerra del único, eh, eh, después de la guerra de los espíritus, perdón, donde hay un montón de cosas por explorar. Tengo entendido, y si no recuerdo, este periodo donde se ubica la discípula oscura, se hicieron otras novelas. Recuerdo que hay una donde Solamnia, el reino de los caballeros solámnicos, avanzó tanto que se está transformando en un reino, un nuevo emperador. Se usaron armas de fuego, hay una trilogía de los enanos, estuvo la trilogía de la Guerra del Mar Sangriento, creo que se llama así, que trata sobre la expansión de los minotauros. En Dragonlance hay una raza de minotauros, de hombres toros, que recuerdan mucho al Imperio Romano y los tipos son expansionistas y tal. Una de las cosas interesantes de este escenario de campaña, hay también una trilogía sobre lo que pasa con los elfos y tal, que sobrevivieron a la invasión de los minotauros y toda esta cuestión, los elfos buscando su propio país porque donde vivían estaba destruido, ¿no? Pues estas historias son secundarias, eh, se pueden leer si quieres, pero lo que te estoy diciendo, hasta el nombre del único, del retorno de los dragones al nombre del único, ¿no? Es la columna vertebral de las crónicas de la Dragonlance, que te pueden dar idea de el lore en general. Otro lugar donde puedes tener una visión del lore en general sin tener que leer todo esto, bueno, son los dos manuales que sacó Margaret Way Productions, si no me falla la memoria, que son el escenario de campaña de Dragonlance de tercera edición y el complemento de la Era de los Mortales. En esos manuales está el lore completo, explicado de forma interesante y sencilla, más otros manuales que fueron saliendo. Lástima que esos manuales, tercera edición, en el apartado mecánico y en el arte eran horribles, aunque sé que las campañas de La llave del destino y otra por ahí eran muy buenas, pero a nivel mecánico era horrible. Por último, la Dragonlance tiene una serie de novelas paralelas que crecieron como tentáculos alrededor de esta columna vertebral, donde nosotros podemos encontrar una serie de cuentos y de trilogías apartes que son muy interesantes y que si ya la columna vertebral te dejó con ganas de leer más, estas novelas sueltas te pueden llamar mucho la atención. De esas yo recomendaría La leyenda de Uma, Caja el Minotauro y Los hijos de Sargas, que forman como una suerte de trilogía ad hoc sobre este personaje, ¿no? Caja el Minotauro y toda la leyenda alrededor de ellos, y la leyenda de Uma. También sé que Margaret Weiss y Tracy Himmel reescribieron algunas cosas. Hay una crónica oscura y una serie. Ellos reescribieron los espacios vacíos entre la primera trilogía y la segunda trilogía. Entre los libros hay historias que quedaron así como en el vacío, ellos las reescribieron. No las he leído, no me interesa leerlas, ya a esta altura estoy más interesado en otras cosas como Malas, por ejemplo, pero
A quien le guste esto y quiera cerrar esos huecos, es una lectura recomendada. Si quieren saber más del lore, también es una lectura recomendada. Las crónicas, creo que son las crónicas oscuras y toda esta cuestión, te cuentan esas cosas de cómo se consiguió el mazo de caras, cómo se consiguió el orbe de los dragones, que se consigue la aventura que vive Laurana y Tácito, toda esta gente en el muro de hielo, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero para mí, lo esencial es ya el bloque del que hablé. Las otras novelas sueltas que estaba hablando de esta trilogía, la calidad es dudosa, tirando a mala, pero son entretenidas. A mi versión más joven les encantaron, pero yo creo que ahorita, a mi versión más cínica, más cansada, eh, no le llamaría la atención, pero igual la recomiendo si esta columna vertebral te dejó con ganas de más. Bueno, hasta aquí mi exposición, mi recomendación sobre la guía de lectura de Dragonlance. Yo creo que para mí esta es la guía de lectura más idónea. Después de eso, a donde usted quiera ir, puede ir con comodidad, porque ya va a saber que todo lo que discrepe ya es producto de la cuestión editorial. Supongo que en aquella época no había suficientemente control, pero una vez conociendo la columna vertebral, usted tiene lo que en mi rama profesional, llamamos claridad conceptual, ¿no? Ya usted tiene claridad de los conceptos, de la historia, del marco de referencia, y ya las otras obras las puedes disfrutar de la misma forma como disfrutaría un fanfic. Si ustedes son de esa clase de criaturas como yo, que les gusta leer fanfic y que les gusta eh, cometer el abominable crimen de escribir fanfics. Sin nada más que decir, me despido, dándoles gracias a quienes se hayan quedado hasta acá, y voy a dejar unos enlaces a ciertos sitios que les podría interesar. Bueno, ha sido un placer y espero vernos pronto.